Hola a todos. En el presente video se mostrará el desarrollo de la práctica de laboratorio guiada por el ingeniero Jorge Quintero y sus integrantes son Felipe Moreno, María Teresa Pérez Beltrán. Brian Becerra, somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de décimo semestre de la Universidad Industrial de Santander. Nos encontramos cursando la materia electiva Bioingeniería. y el presente video es sobre el laboratorio de adquisición de señales de un electrocardiograma. Nuestro objetivo general es experimentar con la instrumentación básica para la adquisición y registro de señales o derivaciones ECG. Nuestros objetivos específicos son 5. El primero es estudiar el comportamiento de un amplificador de instrumentación. En nuestro caso, utilizamos un INA 128. El segundo es estudiar el funcionamiento de un filtro pasa altas. Tercero, estudiar el funcionamiento de un filtro pasa bajas. Cuarto, estudiar el funcionamiento de un amplificador inversor. Y quinto, aprender a utilizar los electrodos de electrocardiografía. A continuación se explicará el diagrama de bloques que se implementó en el circuito de... La primera etapa que podemos visualizar es la correspondiente al amplificador de instrumentación, que tiene una ganancia de 50. Seguida de filtro pasa altas con frecuencia de corte 0.5 Hz de orden 2 y tipo Bodelworth. También el filtro pasa bajas de frecuencia de corte 400 Hz, orden 2 y también Bodelworth. Y a lo último, un amplificador inversor de ganancia 20. A continuación vamos a mostrar cómo diseñamos los filtros para esta práctica de laboratorio. Para el filtro pasa altas utilizaremos un desarrollo matemático para su posterior simulación en MATLAB y su análisis en respuesta en frecuencia. La segunda es diseñar el filtro pasa bajas con un programa llamado FilterPro, y ambas soluciones las vamos a simular utilizando el programa ORCAD para mostrar su posterior respuesta en frecuencia. Vamos a mostrar la topología para el filtro pasa altas que se utilizó, el cual es de topología Selenkey. Esta topología tiene una característica muy importante. Así como tal, vemos el diseño acá, él tiene una ganancia unitaria. Pero esto se puede modificar simplemente agregando un arreglo resistivo en R3. Para nuestro caso, no es necesario, por lo tal, no lo vamos a utilizar. Y esta es la función de transferencia de dicho diseño. Pero para efectos prácticos podemos realizar una pequeña simulación. En el diagrama anterior teníamos R1, R2 y R3. Lo que vamos a hacer es dejar la resistencia de arriba como R y las otras dos como 2R y 2R. Y los capacitores los dejamos ambos con el mismo valor. Haciendo esto, se resume muchísimo la función de transferencia, como podemos observar. Ya teniendo nuestra función de transferencia simplificada, ahora nos compete hallar los valores de R y de C que satisfagan nuestras condiciones de diseño. Para ello, vamos a reemplazar S por JW y así hallar la frecuencia de corte en la que se cumple esa condición. Haciendo esos cálculos matemáticos, obtenemos que R va a ser igual a 1 sobre raíz de 8 pi, que multiplica la frecuencia de corte por la capacitancia. ¿Por qué despejamos R? Porque es más fácil hacer variaciones en la resistencia, ya sea con un potenciómetro o con un timer, y hacerla con una capacitancia. Para nuestro caso, el valor de capacitancia que vamos a tomar será de 1 microfarad. Por lo tanto, reemplazando en la ecuación, nos da que R vale 225.07 kilo ohms. Y este valor de resistencia es este de acá. Como ya habíamos dicho, estos condensadores van a tomar el valor de 1 microfarad cada uno. Ya teniendo nuestra función de transferencia,
vamos a proceder a realizar su simulación. Primero definimos nuestra variable R, que es valor de resistencia, de 225 kilo ohms. Nuestra capacitancia de 1 microfarad. Y definimos nuestra variable como parte de una función de transferencia. Escribimos el polinomio de nuestro numerador, que en nuestro caso es s cuadrado, y el polinomio de nuestro denominador. Y a continuación hacemos su respectiva división y con el comando bode podemos visualizar la respuesta en frecuencia de dicha función de transferencia. Le damos en Run e inmediatamente MATLAB nos dará los resultados. Como podemos observar, acá h es nuestra función de transferencia con los valores de resistencia y de capacitancia que hallamos anteriormente. Y acá en esta pestaña de figura 1 es la respuesta de frecuencia de nuestra función de transferencia. Para cerciorarnos de que nuestra frecuencia de corte quedó bien, tomamos acá a cursor y nos movemos en la gráfica. Como podemos observar, nuestro eje Y está en dBs, pero nuestro eje X está en radianes sobre segundo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando queramos cerciorarnos de nuestros resultados. Buscamos el valor de menos 3 dBs. Acá lo tenemos. Y da aproximadamente 3.14 radianes. Ahora toca hacer dicha conversión a Hertz para mirar si nuestro filtro quedó bien diseñado. El paso a seguir es cerciorarnos de que esa frecuencia sí es la que nosotros necesitamos. Nos dio que W, que es la frecuencia de corte en radianes, es 3.14. Y sabemos que F es igual a W sobre, abrimos paréntesis, 2pi. Le damos Enter y nos da que la frecuencia de corte en Hertz es 0.49, por lo cual podemos concluir de que el filtro pasa altas que diseñamos matemáticamente cumple los requerimientos que necesitamos en nuestra práctica. Ya teniendo diseñado nuestro filtro pasa altas, seguiremos con el filtro pasa bajas. Esto lo haremos con esta herramienta llamada Filter Pro. Con ella podemos diseñar filtros de manera muy fácil y sencilla. Escogeremos acá filtro pasa bajas, aunque también podríamos diseñar filtros pasa altas, pasa bandas y filtros notch. Le damos en siguiente y acá escogeremos las características que queremos tenga nuestro filtro. Acá seleccionaremos el tipo de orden, el número de orden 2, y acá en ganancia le diremos al programa cuánto será la ganancia que tenga el filtro en su banda plana. Podemos hacerlo tanto en lineal o en dBs. Por defecto el programa ya los coloca en 0 dBs, por lo cual no modificaremos esa opción. En frecuencia de corte cambiaremos nuestra frecuencia por la frecuencia de nuestro filtro a diseñar, que en nuestro caso es 40 Hz. Y le damos en siguiente. Ahora el programa nos dará a escoger varios tipos de filtros, ya sea Cheville, Butterworth o Bessel. Para esta aplicación utilizaremos el Butterworth porque tiene una mejor respuesta en frecuencia en la banda plana. Le damos en siguiente y acá escogeremos el tipo de topología. La CLNK es la más sencilla de implementar y por eso la utilizaremos. Le damos en Finish y ya el programa inmediatamente nos calcula los valores que deberemos de utilizar. Como podemos observar, el programa por defecto nos coloca acá un OPAN, pero este amplificador es ideal. Por ello,
cuando queramos diseñar un filtro y luego implementarlo, necesitamos, aparte de este diseño, hacer su posterior simulación con el amplificador que vayamos a utilizar para así cerciorarnos de que nuestro diseño sí vaya a funcionar correctamente. Ahora, ya teniendo nuestros valores de resistencias y capacitancias de nuestro filtro pasa altas y nuestro filtro pasa bajas, corresponde hacer la simulación de estos dos sistemas en ORCAD para mirar su respuesta en frecuencia. Como podemos observar, acá está nuestro filtro pasa altas con los valores obtenidos matemáticamente y nuestro filtro pasa bajas con los valores obtenidos por medio de la herramienta Filter Pro. Para hacer esta simulación en ORCAD, nos vamos acá en Edit, Simulate Profile, en Análisis, hace Switch porque vamos a hacer un barrido en frecuencia, logaritmo y escogemos los valores de frecuencias. Vamos a empezar una década antes de nuestra frecuencia de corte inferior. Como sabemos que esa frecuencia de corte está en 0.5 Hz, vamos a empezar a tomar datos a partir de 0.05 Hz y vamos a acabar en 400 Hz, una década antes de la frecuencia de corte de filtro pasabandas. Colocamos 12 puntos por década, le damos aplicar, aceptar, colocamos una punta de prueba de voltaje a la salida de nuestro filtro pasabajas y le damos en Run PSpice. Como podemos observar, ahora nos sale la simulación. En el eje X tenemos la frecuencia y en el eje Y tenemos el voltaje. Si queremos cambiar nuestro eje Y de voltaje a dB, simplemente seleccionamos acá y colocamos dB y el valor que venía ahí lo metemos en paréntesis. Solo con eso ya le decimos al programa que nuestro eje Y lo coloque en dB. Como podemos ver, la banda plana de nuestro sistema está sobre los 0 dB, no tiene ganancia, y esa era una de las características de diseño. Ahora vamos a cerciorarnos de que las frecuencias de corte se mantengan. Como podemos observar, acá está Xvalue y estos son los valores de frecuencia. Si yo muevo el cursor, esos valores van a modificarse. Teniendo eso como guía, nos vamos a ubicar en la frecuencia de corte en donde sea menos 3 dB acá. Como podemos ver, a menos 3 dB tenemos una frecuencia de corte inferior de 498 miliamperes, lo cual nos dice que el filtro pasa altas en conjunto con el filtro pasa bajas sí está funcionando. Ahora vamos a cerciorarnos del filtro pasa bajas. Hacemos el mismo procedimiento, ubicamos la frecuencia en la que son menos 3 dB, pero ahora en la frecuencia superior. Y como podemos ver, a menos 2.96 dB tenemos una frecuencia de 39.5, por lo cual concluimos que nuestro diseño de filtro pasa altas y nuestro filtro pasa bajas funcionan correctamente. Podemos observar en la foto, esta es el circuito ya implementado en la protoboard. Podemos ver acá, está integrado. Este es el INA, el amplificador de instrumentación. Y esta resistencia es ERG, con la que le damos la ganancia. La fórmula de este INA es 1 más 50K sobre RG. Esta resistencia es de 1K, por lo tanto la ganancia de nuestra primera etapa es de 51. A continuación, acá podemos observar el TL084. Con él montamos nuestro circuito pasa altas, nuestro circuito pasa bajas y nuestra configuración inversora.
Como podemos observar, estos 3 potenciómetros son las 3 resistencias de nuestro filtro pasa altas y estos sus 2 capacitores. Acá podemos ver las 2 resistencias de nuestro filtro pasa bajas, el condensador de 2 microfarad y el condensador de 1 microfarad. Esta resistencia R2 y esta resistencia realizan la función no inversora de 50. En la primera fase, total del canal de ESG a 1000 volt/volt, por lo cual se ajustó el generador de funciones para producir una señal sinusoidal de 500 mV pico a pico a una frecuencia de 20 Hz, con el fin de medir una tensión de salida en el línea 128 de 125 mV pico a pico, por lo cual se acomodó la ganancia de línea 128 a 50 volt/volt. Posteriormente, se realizó un procesamiento de señales al ingresarla por un filtro pasabandas, con ganancia de 1 volt/volt. Finalmente, se volvió a amplificar con un inversor de ganancia 20 para que al final se obtuviese la ganancia deseada de 1000 volt/volt. En la segunda fase se calibró el ancho de banda del canal de electrocardiógrafo de 0.5 Hz a 40 Hz. Se ajustó el generador a estas frecuencias con una tensión de 500 mV pico a pico y se registraron las señales de salida del amplificador inversor buscando obtener una tensión de 1.7 volts pico a pico, que representa los menos 3 dB. A continuación vamos a realizar el electrocardiograma al compañero Brian Becerra. Utilizamos el electrocardiógrafo sin el circuito de pierna derecha. Podemos observar que el voltaje pico a pico es de 1.56. Ahora se está realizando la prueba con el circuito de pierna derecha, el cual consiste en un seguidor de tensión con resistencias en las entradas, recibiendo las señales de los electrodos para devolverla a este circuito. Conclusiones. Se estudió el funcionamiento de un amplificador de instrumentación, un amplificador inversor, un filtro pasa altas y pasa bajas, con el fin de visualizar en el osciloscopio la señal cardíaca obtenida por medio de electrodos que hacen parte del electrocardiógrafo que se diseñó. Se utilizó un amplificador de instrumentación porque estos componentes poseen una alta impedancia de entrada, la cual evita distorsionar la señal a medir, alta ganancia y rechazo CMRR que permite la cancelación de cualquier ruido de interferencia. Recomendaciones. La fuente de alimentación utilizada en el laboratorio puede generar ruido, el cual afecta la señal a medir. Para evitar este inconveniente es mejor utilizar las baterías. Las señales bioeléctricas generadas por el movimiento, por más leve que éste sea, puede distorsionar la señal electrocardiográfica. Por esta razón, la persona a quien se le realice esta prueba debe permanecer en reposo.